Nuestra amiguita acá quiere decir, cuando era pequeña, jugaba cada día. Y nuestro cocinero quiere decir, ayer a las 3 estaba cocinando. En el primer caso, tenemos una acción que la niña solía hacer, o sea, una costumbre. Y en el segundo caso, tenemos una acción que estaba en proceso en un momento en el pasado. En ambas ocasiones, en griego usamos un tipo de pasado que lo vamos a llamar pasado continuo. Para formar el pasado continuo, necesitaremos las terminaciones del pasado. Mírenlas bien, porque estas terminaciones se usan no solo para formar el pasado continuo, sino también para formar el pasado simple que vamos a aprender en otro video. Como lo estarán adivinando, ahora vamos a hacer la distinción de siempre. O sea, tenemos los verbos que terminan en omega no acentuada y los verbos que terminan en omega acentuada. Los verbos que terminan en ao, como siempre, se comportan igual que los verbos que terminan en omega acentuada. Para formar el pasado continuo de los verbos que terminan en omega no acentuada, simplemente tenemos que usar las terminaciones del pasado y, ojo, poner el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, para formar el pasado continuo del verbo mayirevo, cocino, escribimos la parte principal del verbo, mayirev, le añadimos la terminación de la primera persona, a, y ponemos el acento en la antepenúltima sílaba. Así que tenemos mayireva. Y conjugándolo tenemos mayireva, mayireves, mayireve, mayirevame, mayirevate, mayirevan o mayirevane. Como pueden ver, estamos siempre pendientes de poner el acento en la antepenúltima sílaba. Miremos ahora el verbo peso, juego. Para formar el pasado continuo, como sabemos, escribimos la parte principal del verbo, pes, le añadimos la terminación de la primera persona, a, y buscamos la antepenúltima sílaba. El verbo como está ahora tiene solo 2 sílabas, así que le añadimos una e al principio para que tenga 3 y para que podamos acentuar la antepenúltima sílaba. Así que tenemos epesa. Y conjugándolo tenemos epesa, epeses, epese, pésame, pésate, epesan o pésane. Quizás les pareció raro que en algunas personas no añadimos esta e al principio, pero hicimos eso porque en estos casos el verbo ya tenía 3 sílabas, así que no necesitamos ninguna e, ninguna adición para poder acentuar la antepenúltima. En cuanto a los verbos que terminan en omega acentuada o en los verbos que terminan en ao, las cosas son más fáciles, ya que basta añadir un us antes de la terminación del pasado. Por ejemplo, para formar el pasado continuo del verbo milao, hablo, escribimos la parte principal del verbo, mil, le añadimos us y después la terminación de la primera persona del pasado. Así que tenemos milusa. También este us siempre estará acentuado, así que no nos tenemos que preocupar por la posición del acento. Conjugando el verbo tenemos milusa, miluses, miluse, milúsame, milúsate, milusan o milusane. Otro ejemplo sería el verbo boró, puedo, que se convierte en borusa. Vale la pena mencionar que solo para los verbos que terminan en ao existe una manera alternativa para formar el pasado continuo. Se trata del uso de ag en vez de us antes de la terminación del pasado. Ojo, porque si elegimos esta manera, tendremos que poner el acento en la antepenúltima sílaba. A pesar de eso, esta manera de formar el pasado continuo de los verbos que terminan en ao es un poco anticuada, o sea, no se usa mucho hoy en día y con algunos verbos suena raro.
Por eso, les aconsejo estudiarla un poquito, no para usarla, sino para que la puedan reconocer si la ven en algún texto. Finalmente, hay que estar un poco pendientes de los verbos que tienen una vocal antes de la terminación omega. Para formar el pasado continuo de estos verbos, añadimos una gama antes de la terminación del pasado por razones fonéticas. Así que el pasado del verbo tro, por ejemplo, comer, no es etroa, sino etroga. Etroyes, etroye, trógame, trógate, etrogan o trógane. Finalmente, estamos listos para traducir nuestras frases. Para decir cuando era pequeña jugaba cada día, decimos Όταν ήμουν μικρή, έπαιζα κάθε μέρα. Y para decir ayer a las 3 estaba cocinando, decimos εχθές στις 3 μαγείρευα. Πώς νιώθεις που επιτέλους μπορείς να μιλάς για το τι έκανες εχθές, τον προηγούμενο μήνα, πέρυσι, όταν ήσουν παιδί? Σήμερα μιλήσαμε για τον παρατατικό που το χρησιμοποιούμε για πράξεις που συνηθίζαμε να κάνουμε ή για πράξεις που ήταν σε εξέλιξη τη στιγμή για την οποία μιλάμε. Στο επόμενο βίντεο θα μάθουμε για τον άλλον παρελθοντικό χρόνο που έχουμε στα ελληνικά, τον αόριστο. Θα τα πούμε εκεί. Γεια σου!